Más de 400 mujeres han sido asesinadas y más de 1000 se mantienen desaparecidas en Ciudad Juárez. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Todas las víctimas son jóvenes, de bajos recursos y muchas, empleadas de las maquiladoras, fuente de trabajo de la mayor parte de la población. Nadie nos protege, estamos muy olvidados acá. Mucha gente está en riesgo. Hay varias hipótesis. Esos casos están asociados a la violencia doméstica. Estamos hablando de un individuo con este perfil sádico sexual. Hay acusados y procesados, pero el misterio sigue sin resolverse. No hay muchos responsables. Parece que ser mujer es un delito. Mi hija es Adriana Sarmiento Enríquez. Ella tiene 15 años de edad. Es una niña muy bonita. Ese día se fueron a la casa del amigo. El amigo no tiene carro. Le pidió el carro a su mamá para encaminarlas a cierta calle y echarlas en un camión. Mi hija se tenía que bajar donde descarga ya toda la ruta, toda la gente. De ahí de esa calle, ella tiene que caminar una cuadra nada más para abordar la otra ruta, para venir a mi casa. Desde ahí no sabemos nada, no sabemos qué pasó. Adriana es una de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, una ciudad ubicada en el estado de Chihuahua a orillas del río Bravo y en la frontera con Estados Unidos. Con más de 2 millones de habitantes, esta metrópoli ha tenido un marcado crecimiento económico en los últimos años debido al auge de la industria maquiladora y se ha convertido en la 4ª ciudad más grande de México. Pese a que la tasa de desempleo es del 1%, una de las más bajas de todo el territorio mexicano, casi el 50% de los habitantes vive en condiciones de marginación y pobreza. Por su ubicación estratégica es una de las zonas fronterizas más codiciadas y también uno de los lugares más peligrosos. Ciudad Juárez es una ciudad muy violenta por la situación estratégica en la que se encuentra, que estamos en frontera con Estados Unidos. Tenemos muchísimos problemas de migración, de falta de infraestructura. Y cuando digo falta de infraestructura, faltan policías, estaciones de policías, de bomberos, de rescate o emergencia o servicios médicos. Por otro lado, tenemos al parecer un problema de violencia contra la mujer que se exacerbó hace unos años. Es una ciudad que ha crecido rápidamente, se ha convertido por estar en la frontera y ser afectada por el tráfico de drogas, el tráfico de humanos y otras situaciones del crimen organizado, en una ciudad muy violenta. Aquí, en la frontera, llega la droga que viene desde Colombia y atraviesa a los Estados Unidos. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, donde podemos decir que hay cierto grado de inseguridad, pero hay otros territorios dentro de esta ciudad fronteriza donde la gente vive muy tranquila y no hay problemas de violencia. Sí tiene problemas graves de crimen organizado, de narcomenudeo, pero están focalizados los territorios y la gente lo sabe. Ciudad Juárez vive prácticamente de la industria maquiladora. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, NAFTA, firmado entre Canadá, Estados Unidos y México en el año 1993, una gran cantidad de empresas multinacionales han instalado sus ensambladoras en esta ciudad. Aquí en Ciudad Juárez hay 3 ramas industriales que son las más importantes, es decir, la automotriz, la electrónica y los productos paramédicos. Actualmente podríamos decir que hay alrededor de 240,000 trabajadores dentro de la industria maquiladora en aproximadamente 235 plantas. La mayoría de las maquiladoras son de capital extranjero. En muchas de ellas se fabrican piezas para armar
En otros países, grabadoras, televisores, cámaras fotográficas, artículos domésticos que todo mundo usamos y necesitamos, ¿verdad? Pero hechas con la mano de obra femenina. Los beneficios o el privilegio cuando contrata a una mujer, por mucho tiempo se decía que era porque las mujeres éramos más dóciles, que las mujeres teníamos más habilidades manuales, pero además también se ha dicho extraoficialmente que porque se supone que las mujeres vamos a crear menos conflictos laborales. Aquí en México, aquí en Ciudad Juárez, con lo que pagan un día de salario en Estados Unidos pagarían una hora. Estamos hablando de un salario aproximadamente de 52 pesos diarios. Entonces este salario pues no alcanza para una mujer con 2 o 3 hijos. Entonces por eso es que las mujeres tienen que trabajar más horas de las 8 horas que reglamentariamente les correspondería según la ley del trabajo. También hay una serie de cosas muy graves como lo son el acoso sexual que se viven dentro de la industria maquiladora, sobre todo por hombres que tienen otros puestos más altos como supervisores, encargados de departamento. Realmente si habláramos de la maquiladora estaríamos hablando de un sector ampliamente violador de los derechos humanos laborales. Ella es mi hija Adriana. Así como está aquí, así andaba vestida ese día. Ese mismo día le marcó a su celular y se oía mucho ruido. Entonces pensamos, bueno, ella se ha ido a bailar, pero desde ese momento se colgó el celular y ya jamás pudimos hablar con ella. Entonces dijimos, bueno, pues se fue a bailar o se quedó con alguien, pero no dimos parte luego, porque dijimos, ahorita llega y ahorita llega y ahorita llega. Porque ella nunca se quedaba así tanto, ni tan noche. Las 11 de la noche es mucho. Pero esperábamos una respuesta en el teléfono, pero nunca la tuvimos. ¿Qué es el feminicidio? Simplemente el asesinato sistemático de mujeres. Fue precisamente en 1993 cuando se empezó a llevar un registro. Algunas eran estudiantes, otras eran empleadas de maquiladora, unas tenían mucho tiempo de haber sido asesinadas, otras tenían escasas 3 semanas. Ahí estaba mi hija, tenía su piel pegada en el hueso, ya no tenía nada en la cara, tenía la pura calavera ya. Ya llego a mi casa, es la 1 de la mañana. Este camino sí me da miedo, pero pues tengo que, ahora sí que todos los días es de caminar. Y realmente no traigo nada para defenderme, nada más pues correr o pedir auxilio así porque este camino es muy solo. No hay policías, nadie nos protege. Estamos muy olvidados acá. En el año 1993 comienzan a aparecer los primeros cuerpos de mujeres asesinadas. Sus características son muy parecidas: jóvenes, de piel morena, pobres y en su gran mayoría empleadas de las maquiladoras. No podemos saber exactamente cuándo fueron los primeros crímenes, pero fue precisamente en 1993 cuando se empezó a llevar un registro por parte de asociaciones feministas que empezó a visualizar ese patrón que incluía la desaparición de una chica, luego la aparición de los cuerpos con marcas similares, con violencia muy afín y estranguladas. La fecha de desaparición entre las chicas no es la misma fecha ni tampoco el mismo lugar donde desaparecen. Algunas eran estudiantes, otras eran empleadas de maquiladora, unas tenían mucho tiempo de haber sido asesinadas, otras tenían escasas 3 semanas de haber sido asesinadas. Nadie sabía quién iba a seguir. Si nadie sabía quién estaba detrás de ellos, no sabían pues cuál iba a ser la próxima víctima. Los habitantes de Ciudad Juárez conocieron entonces una nueva palabra: feminicidio.
¿Qué es el feminicidio? Simplemente el asesinato sistemático de mujeres. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. No hay otra explicación, ¿no? Simplemente porque es mujer y porque estaba ahí en ese momento, fue secuestrada, fue torturada, fue asesinada. Ese día en la mañana mi hija salió a la escuela y me dijo, porque ella trabajaba en una zapatería a medio turno en el centro. Entonces ella me dijo que ya no iba a venir, que de allí se iba a ir, porque nomás iba a presentar un examen y que de allí se iba a ir a la zapatería para salir ella más temprano, porque siempre venía en la noche. Y ya, fue la última vez que ya nos vimos yo y ella. Ese día yo me estuve, pues hasta como a las 10 me estuve y ya vi que mi hija no llegó. Entonces vine y le dije yo a mi esposo que Silvia no había venido, que ya eran las 10 y que todavía no regresaba. Y ya fui y le hablé yo a una amiga y mi amiga empezó a hablar a los hospitales, a ver si mi hija había sido detenida por alguna causa, ¿verdad? Y no, que no estaba nadie con ese nombre. Y nos fuimos yo y mi esposo en la mañana a la zapatería y entraron todas las muchachas que trabajaban allí y ella. Les preguntamos y ella dijo que no, que había salido a comer y que ya ella no había regresado. Mi esposo fue a poner la denuncia. Sí, le dijeron que no la podían buscar hasta que cumpliera ella las 72 horas de haberse perdido, porque a lo mejor ella se había ido con algún muchacho. Pero pasaron esas 72 horas y ya mi hija ya no regresó. El 1 de septiembre llegó una patrulla aquí a la casa. Me dicen a mí, dice, señora, dice, ya encontramos a su hija. No me dijeron que la habían encontrado muerta. Ya ahí estaba mi hija, estaba ya estaba toda, tenía su piel pegada en el hueso, ya no tenía nada en la cara, tenía la pura calavera ya no tenía nada de carne. Me enseñaron la ropa que ella llevaba puesta y yo pues la identifiqué por la pura ropa, por sus zapatos, por su pelo, porque ella tenía su pelo largo y aunque lo tenía se fue con el pelo recogido y así estaba con su pelo recogido ella cuando la encontraron. Hasta ahorita no me han resuelto a mí mi problema de mi hija, ni he sabido quién la mató ni nada. Veía sistemáticamente que aparecían jovencitas con el mismo modus operandi y después se incrementó, empezaron a aparecer más cuerpos y ahora aparecían ya en grupos. ¿Qué pasaba cuando empezaron a aparecer los cadáveres de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez? Pues la comunidad se alarmó mucho. Las características de las víctimas eran siempre casi lo mismo, jóvenes relativamente, de familias de bajos recursos, de familias pobres. Eran personas de situaciones normales, estamos hablando de estudiantes, de muchachas que trabajaban, que iban a sus casas, desaparecían, iban a la escuela, desaparecían, iban a tomar la ruta, el camión, y desaparecían. Tenemos, por ejemplo, lugares muy simbólicos porque en esos lugares han sido encontrados mujeres victimadas o con mucha frecuencia o en una cantidad grande. Por ejemplo, está el Campo Algodonero, el Lote Bravo, el Cerro del Cristo Negro, lugares como Lomas de Poleo. Aquí en Lomas de Poleo se encontraron 10 cuerpos de mujeres asesinadas.
se encontró que habían sido violentadas sexualmente, que tenían huellas de tortura en su cuerpo. Algunos no se sabía a ciencia cierta el tiempo exacto que había transcurrido el homicidio de la mujer a la fecha que se encontró, ya que precisamente por ser una zona de desierto están expuestas al clima variante aquí en Ciudad Juárez, lo que puede acelerar un poco más el proceso de descomposición del cuerpo. Es un lugar fácil en donde se puede dejar un cuerpo y que nadie se va a dar cuenta siquiera si la chica está aquí o permanece por muchos años. Estamos hablando de una chica que es muy responsable. No es de andar por el barrio. Cuando ella sale, pide permiso. A veces ella iba a hacer tareas cuando ellas no tenían computadora. Con sacrificio, como sea, a crédito, les tengo su computadora, internet, para que ellas no anden en la calle. A bailar de vez en cuando, las dejo ir. Incluso ella tiene su celular, por si se le hace tarde, ella me avisa: mamá, me voy a tardar un poco más, mamá, me puedo quedar un rato más, o ya voy, o yo le hablo. Mi hija le marca su celular y es así. Lo que distingue sus muertes son los cadáveres que muestran que fueron torturadas, fueron asesinadas con saña. El reconocimiento oficial es de más de 400, sin embargo, pensamos que hay muchas más víctimas. El 80% de esos casos están asociados a la violencia doméstica. Desde 1993 empiezan a aparecer los primeros cadáveres de mujeres jóvenes, que lo que distingue sus muertes son los cadáveres que muestran que fueron torturadas, fueron asesinadas con saña. Es muy difícil contabilizar, pero sí sabemos que el reconocimiento oficial es de más de 400, sin embargo, pensamos que hay muchas más víctimas. Hasta el día de hoy se estima que hay cerca de 400 mujeres asesinadas y 1000 desaparecidas. Las investigaciones del estado de Chihuahua han generado varias hipótesis para intentar encontrar a los culpables. Si tú encuentras a una chica asesinada y un mes o 2 meses después encuentras a otra 2 metros de donde había sido encontrada la anterior, eso te da como un mismo patrón y podemos pensar que el responsable es una misma persona o es un grupo bien organizado que secuestra, asesina, mutila a un grupo de chicas y viene a dejarlas a esta zona. Inicialmente sí se pensaba que estábamos hablando del caso de un individuo con este perfil sádico, sexual, que estaba asesinando mujeres, pero ya conforme el problema fue agravándose, pues yo pienso que sí tenemos un grupo organizado que operaba con la finalidad de secuestrar y asesinar sistemáticamente mujeres. Las líneas de investigación que señalan, a sospechosos son las siguientes: 2 asesinos en serie, por lo menos, que todavía andan sueltos, narcotraficantes que han asesinado con impunidad, 2 pandillas que han asesinado como manera de iniciar sus nuevos miembros, y luego los copycats, los imitadores, que se han aprovechado de todos estos escenarios para ocultar sus crímenes. Sí hemos tenido casos de asesino en serie, pero son los mínimos. Han sido alrededor de 4 o 5 casos y ya están resueltos. Del 20% tenemos asuntos relacionados con narcomenudeo, mujeres que en ocasiones acuden a trabajar a ciertos lugares donde se da la comercialización de pequeñas dosis de drogas, han perdido la vida, ¿verdad?, en ese tipo de situaciones.
El 80% de esos casos están asociados a la violencia doméstica, es decir, a la violencia que ejercen los hombres dentro de su entorno familiar contra mujeres y que después son privadas de la vida. Realmente las causas están, sus raíces más profundas, en lo que nosotros consideramos que es la misoginia y el machismo aquí en México. Lamentablemente, en los casos estos donde las mujeres han sido secuestradas bajo el esquema del feminicidio, no hay muchos responsables o chivos expiatorios pagando culpas de crímenes que no cometieron. Por ejemplo, se detuvo a Sharif y siempre se le acusó de muchos crímenes. Abdel Latif Sharif era ingeniero químico y trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez. Tenía antecedentes criminales y en 1995 fue encarcelado por secuestro, lesiones y violación sexual a una joven de 19 años. Bueno, al principio yo pensaba que tal vez Sharif estuviera involucrado por su historia criminal, la trayectoria, los crímenes que cometió, su patrón de violencia hacia las mujeres, pero no tuvo que ver. Nunca se le comprobó nada, nunca hubo evidencia física que diciera que Sharif tuvo que ver con un asesinato. Estuvo a punto de poder lograr una liberación en base de una apelación, pero a él no lo iban a dejar a salir de la cárcel nunca. Él murió en la cárcel unos 10 días antes de que ya iba a salir. Las autoridades dijeron que había sido una hemorragia, nunca dijeron la causa, lo cual hace sospechar que también puede haber sido asesinado. Igual pasó con los choferes de 1999. Otro grupo de hombres que inafortunadamente les tocó cumplir con el papel de chivo expiatorio. Los asesinatos siguieron con el caso del campo algodonero en 2001 y otra vez otro par de chivos expiatorios, los nuevos choferes. Los choferes, el Cerillo y la Foca, que también pudieron demostrar su inocencia, sin embargo, la Foca también falleció en circunstancias muy extrañas dentro de la cárcel. La familia de él asegura que lo asesinaron. Esa noche pues fue angustiante porque no sabíamos nada. Amaneció y fuimos a dar parte a la Procuraduría. Fuimos a reportarla, hicimos el reporte y ya nos pusieron quien investigara, y hasta ahorita pues yo no les puedo decir que están sentados, ¿verdad? Yo veo que andan trabajando, pero pues desgraciadamente todavía no sabemos nada. Hasta el momento, estos días, un día me parece un año. Es muy largo el día. Y iba a hablar por teléfono cuando de repente llegó una camioneta con 4 sujetos y me subieron. Aquí fue donde me pasó la violación. Hubo mucho ocultamiento de información, hubo hasta ocultamiento de cuerpos por parte del Estado. Si planteas quién es el que tiene la capacidad para infiltrar y corromper, pues la gente que tiene recursos. ¿Quién tiene recursos? Pues obviamente el narcotráfico. En esta esquina yo estaba en ese teléfono. Y iba a hablar por teléfono cuando de repente llegó una camioneta con 4 sujetos y me subieron. Nunca en mi vida los había visto. Pensé que solamente iba a ser una amenaza o iba a ser un susto. Aquí fue donde me pasó la violación. De hecho, entramos aquí a este lugar. Ahí estaban unas personas, pero nunca me fijé cuando las personas estaban ahí. Nomás me acuerdo que subimos hacia la parte de arriba donde está el baldío. Fue como unos 30, 40 metros de aquí. Y ahí fue cuando me empezaron a golpear 3 sujetos de ellos. Varias veces grité y pedí ayuda. Y cada vez que yo gritaba era un golpe.
Finalmente, en el momento de que ellos ya habían hecho lo que habían querido hacer conmigo, me dijeron que quería antes de morir. Y lo que se me ocurrió fue decirles que quería ir al baño. El baño está aquí. Cuando voy entrando al baño, él se quedó afuera. Y por allá arribita pude salir. Por donde hace así. Por ahí pude salir. Al momento de caer, en esas bancas había personas sentadas. Y fue a las personas a las que yo les pedí ayuda. Les dije que me habían golpeado, que estaba, pues que me habían violado. Y empezaron a decirme, mira, yo soy detective, mira, yo soy judicial, mira, yo esto. Y ellos traían armas también. El muchacho se dio cuenta de que yo ya les estaba diciendo a ellos y salió corriendo. Y se subió a la troca, la que estaba a un lado, y les dijo a los otros dos y se fueron. Hice la demanda y todo, pero nunca, hasta ahorita nunca me han ido a hacer preguntas ni han ido a investigar nada. Todos los que vivimos aquí sabemos que lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez no era algo normal. Bueno, había un encubrimiento ahí, eso era muy obvio porque pasaba año tras año y muerte tras muerte y nada paraba, todo seguía igual y no se resolvía nada. ¿Cuál es su nombre, señor? Ismael Rodríguez Martínez. ¿A qué se dedica usted? Pues yo soy trabajador de lo que me sale. A ver, platíquenos cómo ayuda la menta. No, pues andaba cortando la leña y me vine para acá a buscar más troncos. Y fue cuando me fijé y ya me arrimé y vi que era un cuerpo. ¿Cómo está? Hubo mucho ocultamiento de información, hubo hasta ocultamiento de cuerpos por parte del Estado, por parte de las autoridades estatales. Había asesinos ligados con el crimen organizado, con el cártel de las drogas, con el poder. Entonces, al pertenecer a esta gran red del crimen organizado, gozaban de una protección de los policías, de la Procuración de Justicia. Puede ser que los policías en un tiempo estuvieron secuestrando mujeres para estos cárteles. Entonces no sabemos cómo fue que pasó, si la policía solamente colaboraba o también tenía una participación. Alguien descubre un cadáver, avisa a la policía va ahí, están los policías alrededor tomando los datos, sacando las fotos y se sabe, por ejemplo, que algunos de esos policías son sicarios y que tuvieron que ver con esa muerte. Hay policías buenos, o sea, claro que sí, pero precisamente el sistema ya está demasiado infiltrado, demasiado corrompido como para crear una sensación de seguridad y de confianza en la ciudadanía. Las autoridades saben quiénes son porque ya han sido investigados. Su informe fue entregado en 2 ocasiones a los superiores y nada se hizo, porque son personas intocables. Se trata de gente intocable. No hay gente poderosa, porque la mayoría de los casos son de violencia doméstica. Creo que esa percepción que se tiene es por la gran impunidad que se generó del 2004 hacia atrás, de 1993 al 2004, que no se tenía una idea clara de qué era lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Y bueno, del 2004 a este año, a que es el 2008, el 80% está totalmente resuelto. Tenemos solamente 7 casos sin resolver, de alrededor de 70 casos, por ejemplo. Yo creo que pudo alguien llevársela a alguien muy poderoso, porque pues aquí en Juárez se oye mucho de que hay mucha gente que tiene dinero. Pues lo que yo oigo de Juárez es que pues hay mucho narcotráfico, hay mucho narcotraficante, hay mucha gente de fuera que no conocemos, hay gente que emigra y aquí se queda, y pues cada quien es diferente, porque antes estas cosas no pasaban. Pues mi tristeza es grande, es muy grande, pero Dios me tiene tranquila, con mucha tristeza,
Estoy muy triste por ella porque ella no regresa. Y como dicen, esto ya se hizo grande, ya en todas partes saben y mi hija no aparece. Pero si esto ya llegó internacionalmente, si alguien la ve, que me lo hagan saber o a los teléfonos de la Procuraduría o más bien a la Procuraduría, porque yo, ¿qué podría hacer? Yo di mi número de teléfono, pero la gente se ríe, me inventa historias, que la vieron aquí, que la vieron allá. Yo les digo que no me hablen a mí, si la miran, que hablen a la policía. Eso es lo que les digo, que no jueguen conmigo porque esto no es un juguete, esto no es fácil. Esto es algo difícil, esto es algo muy duro, que uno siempre cree que nunca le va a pasar, pero pasa. Venimos para pedir justicia por tanta muerta y desaparecida que hay. Las mujeres de Juárez se organizaron para exigir, ¿sí?, que la policía trabajara, que el gobierno atendiera la situación, que se investigara, y eso es lo que nos hace conocidos en todo el mundo. Yo estoy haciendo aquí una marcha para pedir justicia sobre mi madre que está desaparecida desde 1997. A lo largo de estos últimos años se han manejado varias hipótesis. Hubo acusados y procesados. Sin embargo, las muertes continúan y las mujeres siguen desapareciendo. Por esta razón, familiares, vecinos y grupos de ayuda han decidido organizarse. Los Zorros del Desierto, por ejemplo, es una agrupación que, sin ningún apoyo gubernamental, rastrea las zonas donde suelen aparecer los cuerpos de las víctimas. Nosotros nos dedicamos a rastreos, a ayudar a la comunidad. Si encontramos alguna persona muerta o X cosa, alguna osamenta, nosotros la reportamos a los medios de comunicación primeramente y a las autoridades. Y ellos hacen todo el peritaje que se debe de hacer. Tenemos la precaución nosotros de no tocar nada, de no agarrar nada, a retirarnos del lugar, acordonar el área. Ya las autoridades son los que hacen lo que continúa, lo demás es lo que podemos hacer nosotros como agrupación. Dice que la tierra está floja, pero que hay mosca. Entonces necesitamos ver, no dejar esos detallitos, porque puede estar algo morido, muerto por ahí, y entonces, pues, si no lo miramos, necesitamos cerciorarnos de una vez a ver qué es lo que está pasando. Mira, encontramos una evidencia. Sí. Ahorita vamos a poner esto aquí. Al rato a lo mejor alguna autoridad que venga se acerca y va a decir, ¿por qué está esta cinta o qué significa? Y ellos pueden a lo mejor hacer algo. Los familiares de las víctimas también se han movilizado y a modo de protesta comenzaron a realizar pintadas de cruces y a marchar en la ciudad una vez al mes. Aquí nos encontramos en las oficinas de gobierno del estado. Familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas hemos decidido organizarnos, hacer estas manifestaciones el primer jueves de cada mes de 10 a 11 de la mañana, ya que el gobierno del estado no ha atendido a nuestras demandas. Mi nombre es Laura Alejandra Guadián. Yo estoy haciendo aquí una marcha para pedir justicia sobre mi madre que está desaparecida desde 1997. Venimos para pedir justicia por tanta muerta y desaparecida que hay, que no se esclarecen. Pues a las autoridades, al gobernador, a Luz Helena Pérez Duarte, en mi caso, que vino y me dijo que mi hija estaba viva y no es verdad. Por eso yo sigo aquí en la lucha y voy a seguir, pues, para que se haga justicia. Hace muchos años, una organización de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas crearon la Cruz Negra con el fondo rosa.
El rosa significa la mujer y el negro significa el luto, pero también el conjunto en sí significa la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez. Cada que pintas las letras y cada que tú estás pintando es como recordar toda una película desde que ella desaparece, quiénes te ayudaron, quiénes no, quiénes te hubiera gustado que estuviera ahí, porque en muchas de las ocasiones estas familias luchan solas, nadie les tiende la mano y por muchos años han estado así. Son señoras a quienes yo admiro muchísimo, porque por su edad, por su condición económica, por su condición física, siguen adelante. Este tema no se ha caído porque los familiares de las víctimas no han dejado de trabajar por eso. Amnistía Internacional reconoce ampliamente el trabajo y la lucha incansable de las madres de las víctimas. Hay mujeres en esta ciudad muy valientes. Hay mujeres que todos los días salen a trabajar. Hay mujeres que todos los días denuncian. Hay mujeres que no se callan. Hay mujeres en esta ciudad que se reúnen con otras mujeres y que construyen redes de solidaridad y apoyo. Hay mujeres que con uñas y dientes se han aprendido a defender ellas mismas. Fuimos a hacer un rastreo a una colonia porque a mí me llegaron rumores de que por ahí andaba. Tocamos casa por casa preguntando si la habían visto y pegamos pesquisas. Así como estas, pegamos muchas. Antier fuimos a ver si todavía había, si no para poner más, y encontramos solo una. Blasquita. En el centro de la ciudad se tapizó muchas pesquisas como esta y no está. Así como espero la respuesta de Dios, estoy confiando en Dios y estoy confiando en las autoridades, porque yo no tengo dónde buscarla, no sé dónde buscarla y pues ni sé cómo buscarla. Creo que hemos hecho un trabajo arduo de investigación para depurar a los malos elementos que existían antes en la Policía de Investigación. Probablemente no se vayan a resolver muchos de estos homicidios. Mientras no se sancionen a los responsables, pues vamos a seguir teniendo esta escalada de violencia donde las mujeres son las que pagan las consecuencias, ¿no? Si ella viviera, yo sería la más feliz del mundo. A pesar de que los crímenes continúan y el misterio sigue sin resolverse, cada día llegan mujeres desde todos los puntos del país buscando una mejor calidad de vida. Para ellas, Ciudad Juárez sigue siendo una tierra de oportunidades. Probablemente no se vayan a resolver muchos de estos homicidios. Digo probablemente no porque ya ha habido mucha contaminación, mucha evidencia que se ha perdido, mucha información que ya ha desaparecido ya. Testigos que pueden ser interrogados a lo mejor ya no están en la ciudad, ni siquiera han querido reconocer el problema. Ciudad Juárez tiene un problema grave de feminicidios. Nosotros hemos estado siempre preocupados por este fenómeno y nos hemos ocupado en combatir la impunidad. Creo que hemos hecho un trabajo arduo de investigación para depurar a los malos elementos que existían antes en la Policía de Investigación. Yo encontré una policía que estaba casi totalmente corrompida y logramos realizar un gran trabajo de depuración y se ha ido dando poco a poco. Amnistía Internacional considera que el gobierno de Chihuahua ha tomado medidas para erradicar, para investigar y para sancionar a los responsables de los homicidios de mujeres. Sin embargo, lo que nos dice la realidad es que estas medidas no han sido suficientes para proteger a las mujeres. Mientras no se sancionen a los responsables, pues vamos a seguir teniendo esta escalada de violencia donde las mujeres son las que pagan las consecuencias, ¿no? No sabes qué te va a ocurrir cuando salgas de tu casa.
porque mucha gente inocente está en riesgo. Cuando vas hacia tu trabajo o estás dentro de tu trabajo, tu hogar, empiezas a escuchar las balaceras de los narcotraficantes, ¿verdad? Las ejecuciones. Realmente pues vives con la bendición de Dios, ¿verdad? Al igual que si tienes hijas, que si tienes mujeres y tienen que ir a la escuela o al trabajo, sobre todo tomar un vehículo público, pues es el peor riesgo que puedas pasar. ¿Cómo se puede defender la mujer de Ciudad Juárez? No puede contar con la policía ni con el gobierno. La ausencia de todo eso es lo que obligó a las familias de víctimas y a otras personas, incluso a los familiares de desaparecidos por otras causas, a recurrir a Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, alguien fuera de México que no tuviera que ver con lo que estaba sucediendo. En Juárez particularmente creo que además debe de haber un extremo cuidado. Debemos estar siempre pendientes de lo que está pasando. Sabemos de que es una ciudad donde desafortunadamente parece ser que ser mujer y ser pobre es un delito. La realidad es que en Ciudad Juárez vives y percibes el peligro, percibes el riesgo, la violencia, pero nunca te enteras del todo qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué fueron tan déspotas al quitarme a mi madre? ¿Por qué me privaron de ese derecho? No importa si está viva o está muerta, lo que yo quiero es saber dónde está. Mi vida era muy alegre. Y cambió mi vida en que se me hace muy triste todos los días. Mi único descanso es en la noche cuando duermo, porque siempre estoy pensando en mi hija. Si ella viviera, yo sería la mujer más feliz del mundo. Yo la espero viva. Han pasado 20 días, pero yo la espero viva. Hago mis oraciones porque yo tengo una fe grande, grande, grande. Y siento que lo último que va a morir es mi esperanza. Eso es lo único que se pierde, la esperanza. Cuando se tiene fe, es lo último que se pierde, la esperanza.